hermano Fermín, camisa carum asiñane, buenas tardes, valik por anta hermano. Buenas tardes, Hayaya, hermana hermano. Carla. A saludarte a ti, a todos los camarógrafos y en Hayaya, especial hermano. a los que están aquí en San Gabriel, hermana Carla. Gracias, hermano Fermín. Con hama kisa urbanización San Fermín oxatoquen sarant asipta, kanaish tañani, humanaka oraqinaka alhart abharakta, hach oraqinaka, hiska oraqinaka, hanicha hermano, kanaish tañan humankiwa. Sí, hermana Carla, una vez más gracias por esta cobertura. Bueno, mi nombre es Fermín Mamani, lleva estas 4 urbanizaciones mi nombre, ¿ya? Ya. Una persona que realmente estoy ya 12 años en ese sector, San Fermín 2, San Fermín 3, San Fermín 4, es en el sector de Amachuma, entre el antena satelital Tupacatari y cementerio Jardín de la ciudad del Alto. Ya. Entonces yo, hermana Carla, estoy una vez más a esta visita de la radio de San Gabriel. Como verán, yo estoy digamos, ofreciendo terrenos de 250 y 300 metros cuadrados, bueno, a mitad de precio, ya, lo que están pidiendo 11, 12 mil dólares, inclusive a 10, yo estoy dando a 4.500, a 5, a 5.500 dólares, en el cambio actual, en el cambio de 6.96, en caso de que no haya el dólar, sabemos que no hay dólar, entonces en bolivianos, hermana Carla, entonces nosotros estamos, la primera urbanización, San Fermín, se ha hecho la compra de 6 hectáreas rústico, en el cual hermanas y hermanos de diferentes comunidades, hasta de Nor, Sud, Yungas han adquirido en ese sector. Yo he aprobado la planimetría. El segundo paso es derechos reales. He hecho la división partición de las 6 hectáreas para la individualización de cada lote. Tiene que tener su folio real, más su impuesto pagado y el planito que es que corresponde a ese lote. San Fermín 2 es ahí al ladito, también hemos hecho el trámite en el cual ya tienen su planimetría también. Ahí tenemos algunas viviendas que gracias al anterior gobierno se ha hecho realidad algunas viviendas. San Fermín 3, estamos en pleno trámite, vamos a iniciar para que así tengan la aprobación de planimetría y también la individualización de los lotes, porque tienen que tener folio real actualizado, hermana Carla. Ya ahí ya tiene su junta vecinal, ya tenemos la energía eléctrica como en San Fermín 3. San Fermín 4, ahí estamos ofreciendo también terrenos de 300 metros cuadrados, ¿ya? Ahí también ya viven, ya tenemos la pileta, pero ojo, hace una semana ya hemos trabajado todos los vecinos en ese lugar. También son 6 sectores, ya hemos tendido la tubería para que cada vecino tengamos agua potable. Ya viene la energía eléctrica. No es fácil, hermana Carla, pero si en camino todo esto van a tener, yo lo urbanizo por otra parte, hermana Carla, es por eso de que muchos vecinos se han confiado. San Fermín 1 tenemos 2 lotes, eso vamos a hacer el remate, tiene documentación, está mi nombre, dos lotes que tienen folio real, impuesto pagado y su plano. San Fermín 2 no tenemos ya un lote más, pero ya tienen su junta vecinal, están proyectos de los servicios básicos. San Fermín 3 tenemos 3 a 4 lotes para ofrecer a los hermanos que quieran en este sector, es cercanías ahí, los 4 urbanizaciones. San Fermín 4, ahí sí tenemos terrenos. Ya yo quisiera, hermana Carla, para que es la visita y la compra de estos terrenos es al contado, ya porque son terrenos a bajo costo, a mitad de precio. Entonces nosotros vamos a partir la concentración este domingo a las 8:30, vamos a esperar media hora, 9 de la mañana ya nos vamos a ir a conocer de Cruce Ventilla, altura Banco FIE, vamos a estar en ese sector, de ese sector está a 12 a 13 minutos, a Machuma, pasando por el cementerio Jardín y llegando a la unidad educativa de Amachuma, está ahí sitios nomás los terrenos, ¿ya? Es carretera Oruro. Llegamos carretera Oruro, Cruce Ventilla, está ahí, hermana Carla. ¿Alguna movilidad que les está? Vamos a estar, la movilidad va a estar un minibús plomo oscuro, entonces si no es, pero ahí van a estar identificados con nuestra pancarta para que así los hermanos de diferentes comunidades, tenemos hartos hermanos.
Que estamos ofreciendo es a plan de pago, tal vez al contado. Hemos hecho a plan de pagos, inclusive hemos hecho a crédito, pero por el momento no estamos haciendo porque queremos iniciar ya digamos, el trámite. Para eso necesitamos por lo menos para ofrecer unos cuantos lotes para dar así inicio. Es al contado, hermana Al Carla, contado. sí. Y algún descuento también existe. Vamos a hacerlo, si realmente las hermanas, hermanos, tías, tíos de todas las comunidades que me escuchan, a Radio San Gabriel, entonces vamos a hacer esas rebajas siempre cuando estén interesados para tener ese terreno, hermana Carla. ¿Algún teléfono, hermano, alguna oficina que tienen para ir a averiguar? Gracias, hermana Carla. Nuestra oficina está ubicada en la urbanización San Fermín 3, ya a unos 2-3 minutos de la unidad educativa Machuma. Es en mi domicilio, San Fermín 3. Ahí está la oficina, están atendiendo dos señoritas. No solamente es la visita el domingo, cualquier día pueden venir, no sin antes decirnos vamos a venir y les vamos a mostrar el terreno. Y nuestra referencia de número es al celular. Es facilito, hermana Carla, 77 77 77 83. A ver, uno más, 77 77 77 83, con mi persona, con Fermín Mamani, hermana Carla. También el mismo número. WhatsApp no lo tenemos Ah, todavía, ya. tenía la secretaria, pero acabo de... Ya, sí. entonces ese número pueden llamar para las consultas, hermano. Muchas gracias por visitarnos, hermano. Bueno, pues algo más que complementar también, hermano. Bueno, hermana Carla, yo quiero decirles el terreno es bien importante, ¿ya? El terreno, yo ya estoy 12 años allá, siempre hay digamos, una desconfianza. En la vida, hermana Carla, siempre hay que desconfiar, hasta en la familia y así. Pero yo siempre les digo, piénsense, para adquirir un terreno, un pesito no es fácil conseguir, hermana Carla. Por eso yo les digo, yo no voy a decir con quién o empresas o loteadores, pero realmente yo estoy haciendo para las familias más necesitados y yo voy a hacer todo lo posible para que siempre hay una rebaja, ¿ya? Pero yo a veces, con esto termino, hermana Carla, a veces hacen el lote de engorde, negocio. Yo he visto eso en la San Fermín 1, San Fermín 2 y esperemos que en el 3, 4 no haya paz, porque estamos haciendo para las familias realmente que quieran terreno y vivir con toda la familia. Exacto. Hermana Carla, muchísimas gracias al camarógrafo y a todos los que trabajan en San Gabriel. Y que Dios les bendiga. Igualmente, Gracias, hermana hermano. Carla. Muchas gracias.